Justicia, Civil, Económico Coactivo y Contencioso Administrativo, es el que tiene la función principal de recibir las demandas y distribuirlas equitativamente. El memorial de interposición del recurso debe de llenar los requisitos establecidos en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil y 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Yo siempre les digo que se acostumbren a aplicar el artículo 28 de la Ley de lo Contencioso, porque lógicamente esos son los requisitos como especiales o propios del procedimiento contencioso. Y si ustedes miran en el inciso quinto, está la identificación del expediente administrativo, de la resolución que se controvierte, de la última notificación al actor, de las personas que aparezcan con interés dentro del expediente y del lugar donde éstas pueden ser notificadas, todo ello cuando fuere el caso. Entonces aquí tienen los dos artículos que pueden combinar, que son el 28, que es como el especial porque está contenido en la Ley de lo Contencioso Administrativo, y ustedes que saben el 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, que tiene todos los requisitos de las resoluciones. ¿Cuáles son los recursos previos? Ustedes saben que cuando se hablan de los recursos previos, se hablan de los recursos de revocatoria y reposición, que les expliqué también que con haber creado el Tribunal Administrativo, Financiero y Aduanero, la mayoría de recursos ya se circunscribieron a el recurso de revocatoria. Y estos recursos previos ya los vimos y son los que tienen que interponerse en la parte administrativa. El contenido de la demanda. El contenido de la demanda es el contenido del artículo 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativa, que podemos combinar con el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 29 de la Ley de lo Contencioso hace referencia a los documentos. Y cuando habla de los documentos, este artículo dice que el actor acompañará los documentos en que funde su derecho, siempre que estén en su poder. Pero lógicamente, si no están en su poder, este artículo también indica el lugar donde se encuentre o la persona que los tenga en su poder. Estas dos situaciones, ¿para qué? Para que el tribunal los requiera en la resolución que le dé trámite a la demanda. Este procedimiento es bien importante y aquí tenemos que aplicar el artículo 30 de la Ley de lo Contencioso, que en la práctica no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Porque hay una disposición propia del organismo judicial en donde dice que las demandas deberán presentarse para su distribución en el Centro de Servicios Auxiliares Civil, Económico Coactivo y Contencioso Administrativo por una disposición interna del organismo judicial. Subsanación. Aquí es bien importante que ustedes tomen en cuenta lo siguiente. Hay como un chance para poder subsanar si hay alguna falta. Lógicamente, hay situaciones que se pueden subsanar, pero si lo que se omitió es un requisito indispensable, como podría ser la identificación del expediente administrativo, entonces aquí lo que ocurre es el rechazo. Y esto está contenido en el artículo 31 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Por eso yo les pedí que ustedes tuvieran en su escritorio la Constitución, el Código Tributario, la Ley de lo Contencioso Administrativo y el Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 31 habla de dos figuras, como ya les expliqué. Habla de la subsanación de una falta y habla del rechazo. Lógicamente, si el memorial de demanda presentado por el contribuyente tiene errores o deficiencias que a juicio del tribunal son subsanables,
se señalará un plazo para que el demandante lo enmiende. Este artículo no señala cuál es el plazo. El plazo lo podrá marcar o dictar a su disposición el tribunal. El tribunal va a decidir cuál es el plazo que se tiene para subsanar esas faltas y ese error. Pero aquí hay una cosa importante, que a juicio del tribunal sean subsanables. Si a juicio del tribunal esto tiene errores que no son subsanables, va a aparecer la otra figura. ¿Y cuál es la otra figura? El rechazo. Si la demanda presenta errores, deficiencias u omisiones insubsanables, a juicio del tribunal se rechaza de plano. Y este es el contenido del artículo 31. Entonces, des en cuenta cómo el 31 nos enmarca dos situaciones, que es la subsanación de faltas. Lógicamente, esto es porque hay errores o deficiencias que cree el tribunal que las puede subsanar. Pero si contiene errores que insubsanables, ocurre la segunda posición y es el rechazo. Aquí les vuelvo a recalcar que en materia tributaria, el memorial de demanda no se va a presentar en el tribunal, sino se va a presentar en el Centro de Servicios Auxiliares para su distribución. Y ellos, naturalmente, con una carátula que indica que por el sorteo qué tribunal va a conocer el proceso, entonces ya hacen la distribución equitativa. Esto es importante, por eso ustedes miran en las demandas que yo les presenté, que solo dice contencioso administrativo nuevo tributario. Y cuando se refiere a la sala, dice honorable sala del tribunal de lo contencioso administrativo. Pasada esta distribución, mediante la hoja de remisión o carátula del proceso, lógicamente ya vamos a saber con detalle, cuál es el tribunal que lo va a conocer. Aquí hay una situación que tienen que tener claro. A diferencia de cualquier otra demanda, la primera resolución no va a ser el darle trámite al proceso, sino va a ser lo que se llama el emplazamiento. Y esto está contenido en el artículo 32. ¿Qué dice ese artículo 32? Voy a dar lectura al artículo. Dice, si la demanda contiene los requisitos de forma, el tribunal pedirá los antecedentes directamente al órgano administrativo correspondiente, dentro de 5 días hábiles siguientes a la presentación de la misma, con un apercibimiento de que en caso de incumplimiento se procederá por desobediencia, además de que el tribunal entrará a conocer el recurso teniendo como base lo dicho por el autor. Entonces, lógicamente, ya recibió el tribunal la demanda, lo primero que se va a mandar es el emplazamiento. ¿Qué está pidiendo el emplazamiento? Los antecedentes. ¿Y cuáles son los antecedentes? A ver, ¿quién me dice cuáles son los antecedentes? En la práctica, los antecedentes es el expediente administrativo que se llevó a cabo en la administración tributaria y que termina con la resolución del recurso de revocatoria o reposición en su caso. Y a ese expediente hay que hacerle un informe circunstanciado. ¿Qué contiene el informe circunstancial? Una descripción de todos los pasos que se fueron dando, si le notificaron, cuándo le notificaron, cuánto presentó el recurso y todos esos aspectos que son importantes para poder determinar si se le va a dar trámite o no a la demanda. Aquí, cuando ustedes hagan esa demanda, ojo, no se vayan a equivocar en el número del expediente administrativo. ¿Por qué no se pueden equivocar en el número del expediente administrativo? Porque si ustedes ponen 112 y el expediente es 102, cuando manden los antecedentes, el 102
Nada que ver con el 112. Será un contribuyente, unos ajustes completamente diferentes. Aquí es bien importante que pongan con claridad el número del expediente administrativo, porque si el que manda es otro, lógicamente no le van a dar trámite a la demanda. ¿Por qué? Porque no van a aparecer los mismos hechos que motivan el planteamiento del recurso. Entonces, dentro de esos 5 días hábiles siguientes, el tribunal recibe la demanda y solicita antecedentes con informe circunstanciado directamente al órgano administrativo correspondiente, con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se procederá por desobediencia, además de que el tribunal entrará a conocer del recurso teniendo como base el dicho del actor. El órgano administrativo requerido, que regularmente, ya en la práctica, puede ser una municipalidad por el expediente del YUSI, puede ser también la Dirección General de Rentas, el Ministerio de Finanzas Públicas, cuando es de herencias, legados y donaciones, o la propia Administración Tributaria, enviará los antecedentes con un informe circunstanciado dentro de 10 días hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido el pedido de remisión. El tribunal tiene 5 días de recibida la demanda para pedirla y el órgano administrativo a quien se lo pidió tiene 10 días para enviarlos con el informe circunstanciado. Si la autoridad lo envía, el tribunal admitirá para su trámite la demanda sin perjuicio de que la administración pueda presentarse en cualquier etapa procesal y presentar el expediente. Lógicamente, después tenemos la admisión, que ya es teniendo los antecedentes en el tribunal, sabiendo si se le va a dar o no trámite a la demanda. Entonces, esto está basado en el artículo 33 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Dice, los antecedentes, perdón, aquí hay un error. Dice la ley, encontrándose los antecedentes en el tribunal, este examinará la demanda con relación a los mismos y si la encontrare arreglada a derecho, la admitirá para su trámite. La resolución se dictará dentro de los 3 días siguientes a aquel en que se haya recibido los antecedentes o en que se haya vencido el plazo para su envío. El artículo 34 habla de providencias precautorias, que lógicamente se pueden pedir en la demanda. Dice, el actor puede solicitar providencias precautorias urgentes o indispensables. El tribunal resolverá discrecionalmente sobre las mismas en la resolución que admita para el trámite de la demanda. Aquí, este artículo que viene es bien importante, el emplazamiento. Lógicamente, el emplazamiento es que en la resolución de trámite se va a emplazar al órgano administrativo, que es la institución demandada, la Procuraduría General de la Nación, que en todos los casos contenciosos se le va a emplazar a las personas que aparezcan con interés en el expediente y a la Contraloría de Cuentas. Pero la Contraloría de Cuentas, de acuerdo al artículo 37, se le va a emplazar cuando el proceso se refiera a control y fiscalización de la hacienda pública. Entonces, lógicamente, ¿cuánto es el plazo del emplazamiento? Miren a quién se puede emplazar. Se puede emplazar al órgano administrativo o a la institución demandada. La Procuraduría General de la Nación, como les digo, en todos los casos va a aparecer la Contraloría General de la Nación. ¿Por qué? Porque es la que defiende y representa los intereses del Estado. A personas que aparezcan con interés y la Contraloría de Cuentas siempre y cuando se refiera al control y fiscalización de la hacienda pública. ¿De cuánto tiempo va a ser el emplazamiento? Por un plazo común de 15 días al tenor del artículo 35 de la Ley de lo Contencioso Administrativo.
Aquí es importante porque el artículo tiene una adición y dice, los sujetos procesales públicos no pueden dejar de pronunciarse sobre el fondo del asunto. Lógicamente, si emplazan a la Contraloría, si emplazan a la Procuraduría General de la Nación, si emplazan a la Superintendencia de Administración Tributaria, tienen que pronunciarse. Pero también estos emplazados pueden interponer excepciones y para eso hay un plazo. Las excepciones las pueden interponer dentro del 5º día del emplazamiento. Y se está refiriendo a las excepciones previas, porque así está contenido en el artículo 36. ¿Y cuáles son esas excepciones previas? Incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Las excepciones previas se tramitarán en incidente, que se sustanciará en la misma pieza del proceso principal. Ahora díganme ustedes, ¿dónde está, en qué cuerpo legal está el trámite de los incidentes? A ver, ¿dónde está el trámite? En la ley del organismo judicial. Así es, en la ley del organismo judicial. A ver, ¿en qué artículo están los incidentes? A ver, busquen su ley del organismo judicial y me dicen cuál es el artículo donde está. Está a partir del artículo 135. El artículo 135 de la ley del organismo judicial dice: toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento, se debe de tramitar por incidente. Cuando las cuestiones fueren completamente ajenas al negocio principal, los incidentes deberán rechazarse de oficio. El auto que decide el incidente contendrá la condena en costa del que la promovió sin razón, salvo evidente buena fe. Entonces, tenemos que saber que estas excepciones que se interponen dentro del 5º día del emplazamiento son las excepciones previas. ¿Cuáles son esas excepciones previas? Incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal. Ya te voy a acostar, Manique. Es hora de dormir. ¿Quién nos está contando? ¿Quién se va a dormir ya? Por favor, ya lo quitaron. ¿No? Lenny, tu micrófono. Lenny Pimentel. Perdón, Lick, ya lo apagué. Vale, entonces sigamos aquí. Sigamos aquí. Entonces son falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de caducidad, falta de prescripción, cosa juzgada, transacción, y estas se tramitarán en incidente que se sustanciará en la misma pieza del proceso principal. Declarada sin lugar, el plazo para, porque lo que pasa es que si son declaradas con lugar, ¿qué pasa? Ahí termina el procedimiento. Pero si son declaradas sin lugar, el plazo para contestar la demanda será 5 días siguientes a la notificación recaída en el incidente. Entonces, aquí con las excepciones previas puede pasar dos cosas. Si son declaradas con lugar, ahí terminó. Si son declaradas sin lugar, el plazo para contestar la demanda será 5 días siguientes a la notificación recaída en el incidente. Transcurrido el emplazamiento, el chance que tenemos es que se declare la rebeldía de los emplazados que no hayan contestado la demanda, la que se tendrá por contestar de dos maneras, en este caso, en sentido negativo, porque ustedes saben que la demanda puede contestarse negativa o positivamente, y también puede allanarse, y eso está contenido en el artículo 38, y vamos a seguir leyendo. Dice:
El 37 habla de la rebeldía. Transcurrido el emplazamiento, se declarará la rebeldía de los emplazados que no hayan contestado la demanda, la que se entenderá por contestada en sentido negativo. Contestación de la demanda. La demanda puede contestarse de dos maneras. Ustedes saben siempre, sí, negativa o positivamente. Si todos los emplazados se allanaren, se procede a dictar sentencia. El memorial de allanamiento podrá presentarse con firma legalizada, en caso contrario debe ratificarse. La contestación negativa de la demanda deberá ser razonada en cuanto a sus fundamentos de hecho y de derecho. Excepciones perentorias. Las excepciones perentorias, que ya son otras, deben interponerse en el memorial de la contestación de la demanda y se resolverá en sentencia. Reconvención. En los casos en que se refiere el inciso 2 del artículo 19, puede plantearse la reconvención en el propio memorial de contestación de la demanda, en los mismos casos en que pueda plantearse el proceso civil. Si ustedes van viendo, es un proceso, no es tan largo, pero aquí lo que se está alegando es derecho. Vamos a ver la prueba. Sin lugar a duda, la prueba es la fase más importante del proceso. ¿Por qué es la fase más importante del proceso? Porque lo que persigue, la finalidad es probar los hechos alegados. Porque los hechos alegados son los hechos controvertidos y deben de haber fundamentos de derecho en los cuales se apoya. La prueba, si ustedes se dan cuenta, tampoco está en el Código Tributario. Debió haber estado, porque si ustedes miran, la ley de lo contencioso administrativo es una ley del año 96 y que fue reformada en el 97. Lógicamente, el Código Tributario es un código anterior, porque es del, digamos, por ejemplo, es anterior a eso. Entonces, esas son las situaciones que se van dando. Pero la prueba, tenemos dos artículos que son la clave, que son el 41 y el 42, y dice, contestada la demanda y la reconvención en su caso, se abrirá a prueba el proceso. Por el plazo, y eso es importante, de 30 días, salvo que la cuestión sea de puro derecho, caso en el que se omitirá la apertura a prueba, la que también se omitirá cuando a juicio del tribunal existieren suficientes elementos de convicción en el expediente. La resolución por la que se omita la apertura a prueba será motivada. Vencimiento anticipado. O sea, puede ese periodo vencer anticipadamente, no necesariamente tener ese periodo de 30 días. ¿Y cuándo es que se vence anticipadamente? Cuando se hubieran recibido todos los medios de prueba ofrecidos. Entonces, ¿cuál es el plazo para abrir la prueba del proceso? 30 días. Pero la misma ley en el artículo 42 nos habla de un vencimiento anticipado. ¿Y cuándo se da el vencimiento anticipado? Cuando se hubieran recibido todos los medios de prueba ofrecidos. La prueba puede vencer anticipadamente, que es lo que les estoy diciendo, cuando se hubiera recibido toditos los medios de prueba. Si ustedes se dan cuenta, digamos, yo les mandé 3 memoriales, y si nosotros revisamos un memorial, miramos que en la demanda existen cuáles son los elementos de prueba. Digamos, miremos aquí cuáles son los elementos de prueba. Los elementos de prueba que se presentaron en una de las que yo les mandé son copia simple de la resolución del directorio. ¿Por qué es copia simple? Porque el original está en el expediente. Luego, el expediente administrativo. Y dice que se encuentra en la superintendencia a donde debe de ser requerido por ese tribunal.
El tribunal tiene 5 días para pedirlo. La otra prueba que se presenta aquí es la fotocopia legalizada del acta notarial del nombramiento del administrador único y representante legal. Luego hay reconocimiento judicial. Hay informes que deberá solicitarse a la oficina o la entidad que se indique oportunamente. Dictamen de expertos, el cual versará sobre los puntos que se propongan oportunamente y presunciones legales y humanas. Para mí, estos son los medios de prueba que deben diligenciarse dentro del contencioso. Pero en el otro memorial hay otros medios de prueba que para mí, en esta materia, donde es documental la prueba, no sirven de nada. Si ustedes quieren, lo hacen para apantallar a la persona que los está contratando, pero aquí, declaración jurada del alcalde. ¿Qué sacamos con esa prueba? Aquí también tenemos, por ejemplo, declaración de testigos. ¿Qué sacamos con esa prueba? Pero sí sacamos mucho con un dictamen de experto, con un reconocimiento judicial. Y lógicamente, esas pruebas, el diligenciamiento de esas pruebas no está ni en el Código Tributario, ni la Ley de lo Contencioso Administrativo. Pero nosotros debemos aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Y ahí está todos los elementos de prueba que nos interesan. Vamos a ir leyendo porque también es importante, y eso no está aquí, que nosotros sepamos positivamente cuáles son las garantías constitucionales que debemos de observar en el proceso contencioso administrativo. Y esto es importante, pueden haber otras más, pero para mí estas son las fundamentales. ¿Y cuáles son esas fundamentales? Lo que tiene el artículo 2 de nuestra Constitución, que se llama deberes del Estado. Y ahí está como deber del Estado garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la justicia y la seguridad y la paz. Entonces aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Y cuál es el control del valor justicia en el ámbito tributario? Aquí, ese control del valor justicia es que la administración tributaria debe de actuar conforme a la ley, conforme al derecho, considerando, lógicamente, estos valores fundamentales como garantías individuales del contribuyente. Entonces, sí tenemos nosotros que saber que el proceso o recurso o procedimiento contencioso administrativo es una garantía constitucional, porque permite a un tribunal que conforma parte del organismo judicial a controlar la juridicidad del acto. Y cuando estamos hablando de la juridicidad del acto, estamos hablando de la legalidad del acto. El otro principio es el que está contenido en el artículo 4, que es libertad e igualdad. Ese artículo nos dice, porque ya lo hemos leído muchas veces, que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Lógicamente, cuando nosotros lo relacionamos en el ámbito tributario, tenemos que saber que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un garante del control de la juridicidad. Si ustedes se dan cuenta, en los últimos años, ¿cuál es la tendencia de la administración tributaria? La simplificación y agilización en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, lógicamente, tenemos que saber que ese es un principio constitucional. También tenemos la libertad de acción. Está contenido en el artículo 5 de nuestra Constitución.
es importante que ustedes ahorita tengan la Constitución en la mano para irlo leyendo. Ese artículo 5, ¿a qué se refiere? A que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. Y esto no quiere decir que no es hacer lo que se le dé la gana, porque no es una libertad absoluta. Pero no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y que estén emitidas conforme a la ley. Y lógicamente esto tiene que ver con la seguridad jurídica. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo vela por el control de los derechos adquiridos. Tenemos el otro principio constitucional, que es el 12 de la Constitución, que es el derecho de defensa. Ese artículo 12 es que la defensa de la persona y los derechos son inviolables. Nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en el proceso penal, en el proceso legal ante juez y tribunal competente y preestablecido. Lógicamente, aquí hay que observar el cumplimiento de la ley, tanto en la fase administrativa que lleva a cabo la administración tributaria, como en la judicial. Y aquí tenemos que saber claramente lo que es el debido proceso. Luego tenemos el 14, que es presunción de inocencia y publicidad del proceso. Eso es una bandera que nosotros venimos hablando siempre de esa presunción de inocencia. ¿Y qué dice ese artículo? Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. Aquí nosotros podemos indicar que la demanda y la contestación de la demanda constituyen un derecho abstracto, subjetivo y público, cuyo fin inmediato es que la acción ejercitada a través del debido proceso se discuta ante el tribunal, pueda discutir el contribuyente y la superintendencia una controversia que tienen planteada. Y lógicamente que el tribunal en sentencia señale si le asiste o no el derecho. Y aquí tenemos que saber que son partes en este proceso el contribuyente, la administración tributaria, la Procuraduría General de la Nación. La ley presume que todos actúan de buena fe. Recuerden también que aquí una parte puede ser la Contraloría General de Cuentas, pero bien determinada. Aquí tenemos otro principio fundamental, que es la irretroactividad de la ley. Y eso, recuérdense que cuando nosotros comenzamos a hacer los TANES y leemos la Constitución, decimos que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal y cuando favorezca al reo. Pero en materia tributaria, el Código Tributario establece que las normas tributarias sancionatorias regirán para el futuro. Pero hay una palabrita que tenemos que tener clara donde dice: nuestro Código Tributario, no obstante, tienen efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más benignas, siempre que favorezca al infractor y que no afecten las resoluciones o sentencias firmes. También tenemos el artículo 16, que es la declaración contra sí y parientes. Y esto es una norma de derecho penal, porque en derecho penal ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, le estoy escuchando.
Sí, licenciada, buenas noches. No sé si las diapositivas las está presentando. No, no las estoy presentando porque le estoy leyendo los artículos de la Constitución. Por eso les pedí, por favor, que cuando yo fuera señalando cada uno de los artículos, ustedes tuvieran su Constitución en la mano, porque yo lo que les estoy leyendo son los artículos. Digamos, el artículo 16 de la Constitución dice lo que les estoy leyendo. En proceso penal, ninguna persona, o sea, yo estoy leyendo la Constitución. Por eso le pedí que las tuvieran a la par y les estoy haciendo un pequeño comentario, tanto en el derecho penal como en el derecho tributario que nos asiste. Entonces, tal vez usted no escuchó que yo les pedí que tuvieran la Constitución en la mano, porque este artículo 16 que leí es la declaración contra sí y parientes. Bueno, ¿cómo aplicamos esto en el derecho tributario? En el derecho tributario tenemos que pensar que ningún contribuyente queda obligado a reconocer actos de la administración tributaria que le perjudiquen a él, a sus parientes, dentro de los grados de ley. Y aquí tenemos que tener cuidado. ¿Y qué tenemos que tener cuidado? Que los formularios que nosotros llenamos en la administración tributaria, todos son bajo juramento de ley. Y cuando todos los formularios son bajo juramento de ley, ¿qué es lo que pasa? El contribuyente queda obligado a reconocer disposiciones que no le permiten disponer de un conocimiento, sino que indicar que lo llenó de una manera correcta. Luego tenemos el artículo 17, para la compañera que me decía, ¿qué dice el artículo 17? A ver, léame qué dice el artículo 17, por favor. Artículo 17. No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. No hay prisión por deuda. Bueno, entonces, estos son artículos que nosotros los tenemos que tener vivos y claros en el derecho tributario. Entonces, sí es importante que tengamos claro esto porque, lógicamente, no puede haber delito ni pena si no están contenidos y esto nosotros lo balanceamos, recuerden, con aquel principio que se llama principio de legalidad. Luego tenemos el artículo 41. A ver, ¿qué dice el artículo 41 de nuestra Constitución? La misma persona, por favor, dígame qué dice el artículo 41. A ver, léame el 41. ¿Qué dice? Artículo 41. Protección al derecho de propiedad. Por causa de actividad o delito político, no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. La multa en ningún caso podrá exceder del valor del impuesto omitido. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que este artículo nos está estableciendo un límite a la progresividad del sistema tributario, porque nos está diciendo que la multa nunca va a ser mayor al impuesto omitido. Luego tenemos el principio de legalidad, ese principio de legalidad que todos hemos leído miles de veces, que tiene que ser el principio de legalidad, ya lo leímos, y eso tiene importancia. ¿Por qué? ¿Por qué tiene importancia? Porque deben de haber leyes que contengan impuestos. Solo de esa manera nos podrá imponer el Estado de ese tipo de situación que es completamente que lo tengamos claro. Y el otro es el principio de capacidad de pago, que lógicamente dice que el sistema debe de ser justo y equitativo. ¿Esto qué es? Es una guía para el legislador para que tenga en cuenta la capacidad de pago cuando nos está cobrando este tipo de impuestos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahorita la podríamos ir resolviendo. Pero antes les quiero decir que es importante que lo sepan y que lo apunten. Los fundamentos legales del proceso contencioso administrativo, ¿en qué leyes se fundamentan?
En primer lugar, se fundamentan en la Constitución Política de la República de Guatemala. Luego, en el Código Tributario. Luego, en la Ley de lo Contencioso Administrativo. Supletoriamente podemos aplicar el Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley del Organismo Judicial. Es importante también que sepamos que en el proceso contencioso administrativo, porque así lo dice el artículo 221 de la Constitución, se revisa la juridicidad del acto, de los actos administrativos. Y cuando estamos diciendo juridicidad del acto administrativo, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo la legalidad del acto. La aplicación en ese acto administrativo tuvo que haber sido la ley. Tiene que cumplirse con la obligación del principio de legalidad, que es el 239. ¿Y qué nos dice el 239? Que para que nos cobren un impuesto debe haber una ley anterior que así lo establezca. Entonces es importante que tengamos con claridad esas situaciones. Sí, alguien me... Gracias, licenciada. Buenas noches, les saluda Emily. Ajá. Quería entender el orden de las leyes. O sea, vamos a aplicar primero la Constitución porque ahí están consagrados los principios. Así es. El Código Tributario porque es la ley específica, ¿verdad? Y Así entonces, la Ley de lo Contencioso Administrativo como la ley procedimental, digamos. Ok, perfecto. Y ya supletoriamente, entonces, el Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley del Organismo Judicial, ¿verdad? Así es, perfecto. Muchas gracias. No tenga pena. Bueno, a ver qué otras dudas tenemos, qué más no sabemos. Nos vamos a quedar hasta ahí y a la próxima vamos a pasar a la sentencia. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con muchísimo gusto. Buenas noches, licenciado. Yo conozco a Nolic, feliz noche. Nolic, feliz noche. Claro, licenciada. Feliz, pero tengo aquí dos personas que quieren hablar, Pishtun Soyos y Selvin Omar López Can. A ver, Sandra Pishtun, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Solo con una consulta. Para las personas que no hemos recibido todavía el correo de confirmación de los laboratorios. Vamos a ver, permítame, voy a examinar aquí. Le voy a... Dígame su carnet, por favor. ¿Carnet, Sandra? ¿Carnet, Sandra, perdone? Perdón, licenciada. 2019 00424. 00424. Permítame. 00424. Sí, tiene nota. De plano, por alguna razón no lo llegó, pero sí tiene nota. Bueno, gracias, licenciada. No tenga pena. Luego creo que era Selvin Omar López Can. Sí, licenciada, buenas noches. De igual manera, ayer en la noche usted me contestó que le hiciera favor de volverle a reenviar el primer correo. Entonces yo se lo reenvié y le reenvié hoy de igual manera una captura en donde indicaba la información que le había enviado a mis laboratorios. Permítame que ahorita eso lo tengo aquí y le voy a ver ahorita. Ok. Permítame. Kevin López, es usted, ¿verdad? Selvin López. Selvin López. Permítame. No, lo suyo todavía no lo he visto. Hoy lo voy a ver en la noche. De acuerdo, licenciada. Gracias, muy amable. No tenga pena. Yo soy Kevin, Lick. Kevin, sí, usted sí, ya le puse. El problema es que usted me lo mandó fuera de tiempo, porque lo recibí a las 12:37 minutos. Lick, pero yo se lo mandé a mediodía. Sí, pero a mí no me llegó a esa hora, no sé qué pasaría. Incluso la captura, si se puede dar cuenta, cabal dice ahí que son las 12:37 del mediodía, ¿va?
Pero entonces déjeme, voy a ver, porque según yo, estamos en la noche, pero déjeme, vamos a ver que yo se lo voy a revisar ahí. Déjeme. Gracias, Lick. No tenga pena. Luego está Luis Felipe López, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Fíjese que yo también tenía problema de eso, que no había llegado los laboratorios. Pero fíjese que no sé por qué razón se quedó en el borrador y yo se lo volví a reenviar. No sé si llegó. Pero si usted me lo mandó en el borrador es porque no me lo mandó. Dígame su número de carnet, por favor. Es el 2018-00864. Espéreme, pues. Sí, a mí no me llegó. El de plano que usted no lo mandó. Voy a ver ahí y vamos a ver si le ponemos algo, pero si se quedó en el borrador es que usted no lo mandó, pero voy a revisárselo. Se lo volví a reenviar con ese borrador. Sí, pero lo que pasa es que a usted le quedó en el borrador y ahora me lo volvió a enviar, pero con esta fecha. Sí, cabal. Ajá. Entonces, déjeme, vamos a ver ahí. Gracias, licenciada. No tenga pena. Sí, Astrid Romero Ramón. No, ya nada. Rogelio Osvaldo López Chávez. Buenas noches, Buenas licenciada. noches. Con el inconveniente también, licenciada, que tuve problemas. ¿Cuál es su número de carnet? 2010-4263. Repito, 2010-4263-1. 2000, no, pero entonces dígame cuál es el carnet, porque ¿cuál es el carnet? 2010-4263-1. No tengo ese carnet yo aquí. El último carnet que tengo es 2010-15626. En el listado no lo tengo yo. Bien, licenciada. Vuélvame a repetir el carnet entonces, ¿cuál es? 2010-4263-1. Sí, pero yo en el listado que tenemos solo tengo 2010-13, 2003-14, 2010-15 y me paso al 2011. Licenciada, la otra vez le hice el comentario que igual en el primer parcial mi nota no me aparecía porque me desasignaron. Arreglé esa situación y usted me corrigió mi nota del primer parcial. Pero yo acabo de sacar los listados para poder calificar últimamente. Entonces usted vaya a ver qué le está ocurriendo ahí, porque este listado yo lo saqué hace 15 días. Si no está aquí, es por alguna razón. Hable con ellos porque eso sí no es cuestión mía. Qué raro, licenciada, si yo tengo impreso la que sí me modificaron. Igual ahorita estoy entrando al sistema y igual aparezco que sí estoy asignado. Pero yo acabo de... espéreme. Aquí lo tengo... Sí lo tengo, pero usted lo mandó fuera de tiempo. Sí, es que viera que me falló el internet, no lo podía adjuntar todo. Pues yo por eso siempre les pedí que no lo mandaron a última hora, porque eso podía tener inconvenientes. Cabal, eso me pasó y tardaba para poder cargar todos los archivos y unificarlos. Sí, pero incluso le escribí si lo podía mandar a esa hora porque lo mandé a las 12:30 de la noche. ¿Qué le pasa a usted si en una audiencia es a las 12 y lo manda a las 2 de la tarde? Pierdo la audiencia. Va, entonces ahí está la respuesta. Pase feliz noche. Va, gracias. Alan Enrique Lionel. Buenas noches. ¿Sí? Yo le hablo porque ayer le reenvié el correo de los laboratorios otra vez. No sé si le llegó. Le doy mi carnet. Lo tengo que... Deme su carnet, quiero ver. 2019-08-436. 2019-08. 436. No, solo déjenme porque aquí tengo un apunte. No, se lo voy a chequear porque no lo tengo aquí. Muy bien, licenciada. San Fernando, se lo voy a ver. Gracias. Lionel de León. Disculpe, licenciada, 863841. Yo creo que a usted ya le había dicho yo que sí lo tenía. Pues sí, Bien. es León Pleites Lionel Antonio. Para servirle. Ese de número 1 en la lista, sí, usted sí. Gracias, muy amable. Número 1 en la lista, sí está bien. Gracias, licenciada. Lima Gómez, ¿qué manda?
Licenciada, solo para confirmarle que el día de ayer le volví a reenviar el correo. Vale. Voy a chequear entonces porque le digo, no me dio tiempo. Este fin de semana yo voy a hacer eso ya. Ya le subo la nota y voy a ver. Ahorita no lo tengo aquí. Lo voy a chequear hoy en la noche porque lo voy a ver otra vez. Muchas gracias, licenciada. No tenga pena. Y Astrid Elizabeth Romero Ramón, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Fíjese que yo todavía no he recibido la confirmación del correo. Discúlpeme, ¿cuál es su carnet? 2018 022 64. 2018, ¿0 qué? 022 64. 022 64. 64. Sí, 2018, Astrid Elizabeth. Sí, aquí lo tiene. Ah, bueno. Le agradezco mucho, licenciada. Bendiciones. Solo tengo una duda. ¿Usted en qué sección está asignada? En la sección A, licenciada, es que de igual forma que con este compañero Rogelio que le estaba hablando. Ahora, ¿por qué me lo mandó al B? Porque mire, pues, el problema es que usted aparece en el listado en la sección B, no en la A. Sí, fíjese que de hecho creo que su auxiliar me habló de esta situación y yo hablé con usted y usted me había dicho que había arreglado esa situación. Sí, pero es que esta situación no la arreglo yo. O sea, a mí me dan los listados porque yo sí no tengo nada que ver en la inscripción de ustedes. O sea, yo sin nada que ver. O sea, a mí me dan los listados. Eso de que esté en la A y en la B, no sé. Pero eso quiere decir que usted lo mandó a la A, pero aparece en la B. Entonces, usted tuvo que haberlo mandado a la B, no a la A. No, licenciada, le voy a comentar, lo que pasa es de que de un principio yo tuve un inconveniente. Yo fui a control académico, pero me dijeron que por error me habían pasado a mí a la B, la cual no fue problema ni mío ni suyo, ¿verdad? Sino que fue de parte de control académico. Entonces luego me volvieron a asignar a la A. Ya cuando yo me examiné en el primer parcial, pues yo hablé con usted y sí me aparecía ya mi examen. Ahorita en el segundo también de la misma manera usted me había... Pero usted aparece en el listado de la B y el examen es en la A y usted recibe el examen en la A. Vamos a ver porque esos errores sí que no son imputables. Yo sé, no son imputables a usted, pero tampoco a mí. Entonces vamos a ver. Pero sí me parece que usted sí lo mandó. Aquí está. Porque yo lo tengo. Ver sección B porque ahí aparece en la página 5.9. Entonces vamos a ver. Sí, de hecho, fíjese que necesitaba también ir nuevamente a control académico para ver si ellos me pueden borrar de la sección B. Pues mire, pero ojalá no vaya a tener problema después, porque eso sí ya es ajeno, pero sí aparece con su laboratorio. Está bien, gracias, licenciada. Ahora Alejandra Carrera. Buenas noches, licenciada, perdón, igual que mis compañeros, para ver si tengo mis laboratorios bien. ¿Qué sección? Mi carnet. Sección A, 2018, 022 65. ¿Le mandé yo nota diciendo que recibí su laboratorio? No, licenciada, como conmigo fue un caso complicado que supuestamente se envió 2 veces. Ah, bueno, dígame el número de carnet, por favor. 2018, 022 65. 2018, 022. 022 65. Sí, sí tiene nota. Carrera Jessica Alejandra. Ajá. Así es, licenciada. Muchas gracias. Ajá. Bueno. Gracias, licenciada. Feliz noche. No tenga pena. Kevin René López Jacinto, yo me admiro de ustedes. ¿Cómo es que los que no tienen nada que ver se quedan aquí o no están recibiendo la clase? Porque no dejan ni siquiera que los patojos arreglen sus cosas solos, sino ahí están todos oyendo lo que no es de ustedes. Como que no, ¿verdad? ¿Qué pasó, Kevin López Jacinto? Lida, una pregunta, disculpe tanta la insistencia, como ¿cuándo nos irá a dar respuesta a los que no nos llegó el